Mi hermana se rió, los generales nunca te respetarían. Se giró, señalando al Seal a su lado, ahora él sí es un verdadero guerrero. Pero el Seal se congeló, con los ojos muy abiertos fijos en mí. ¿Eres tú el ángel de la muerte? Crecí en un pequeño pueblo del Medio Oeste, de esos lugares donde todos sabían qué niño pertenecía a qué familia y los chismes viajaban más rápido que el autobús escolar. Mi padre, Francisco Ramírez, era un soldado retirado que creía que su casa era solo otra extensión del cuartel. Mi madre, Elena, era todo lo contrario, gentil, paciente y la única razón por la que nuestro hogar no parecía una línea de inspección permanente. Y luego estaba Valentina, mi hermana mayor, la hija dorada que no podía hacer nada mal. Si Valentina traía a casa un trofeo de una competencia de atletismo, papá se aseguraba de que estuviera en la sala para que todos lo vieran. Si yo traía a casa una en matemáticas, él lo miraba como si fuera un recibo y murmuraba, es lo que se supone que debes hacer. Valentina era alta, fuerte, ruidosa y siempre el centro de atención. Yo era callada, baja para mi edad y aparentemente invisible, a menos que alguien necesitara hacer una comparación. En las cenas familiares, papá hablaba sin parar de cómo Valentina tenía cualidades de liderazgo. Mientras que yo solo era el responsable. En su tono, responsable no significaba confiable, significaba aburrida. Valentina no perdía un segundo en aprovecharlo. Sonreía con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa y decía cosas como, quizás Raquel puede organizar las servilletas, ya que le encantan los detalles. Papá se reía. Mamá lo miraba con desaprobación, pero nunca le decía nada. Cambiaba de tema y más tarde, cuando solo estábamos las dos lavando los platos, me apretaba el hombro y decía, ser constante cuenta más que ser ruidosa. Cuando Valentina tuvo la edad suficiente para unirse a la Guardia Nacional del Ejército, todo el pueblo la aclamaba. Papá le organizó una barbacoa de despedida con una pancarta gigante que cruzaba el patio y decía, nuestra heroína. La gente llegaba con ensalada de papas y sillas de jardín. Cuando Valentina regresó de su corto despliegue en el extranjero, la gente actuaba como si hubiera ganado la guerra ella sola. Entraba en el restaurante local y la gente se ponía de pie para estrecharle la mano. Mientras tanto, yo solo era Raquel, la hermana pequeña, la callada, la que, a los ojos de mi padre, nunca estaba a la altura. A él le gustaba presentarnos diciendo, esta es Valentina, mi soldado, y esta es Raquel. Ella lee mucho. Pensaba que era divertido. No lo era. El punto más bajo para mí llegó un día de Acción de Gracias, cuando los parientes llenaron la casa y papá decidió hacer un brindis por Valentina. Levantó su copa y dijo, por Valentina, que nos enorgulleció sirviendo, y por Raquel que, bueno, quizás algún día descubra para qué es buena. Todos se rieron, pensando que era una broma ligera. Yo me quedé sentada con una sonrisa falsa en el rostro, apretando el tenedor con tanta fuerza que dejó una marca en mi palma. Valentina nunca perdía la oportunidad de restregármelo. Se inclinaba y susurraba, no te lo tomes como algo personal, Raquel. Algunos de nosotros simplemente estamos hechos para más. Su sonrisa burlona se grabó en mi memoria esa noche. No dije una palabra. No tiré el tenedor. No le grité. Pero por dentro, me prometí a mí misma que les demostraría a todos que estaban equivocados. Mi madre era la única que creía en mí, aunque nunca se oponía abiertamente a papá. Cuando le dije que estaba pensando en postular a la Academia Naval, sonrió de una manera que decía que sabía que esto iba a pasar. Si alguien puede manejarlo, eres tú, me dijo en voz baja en la cocina. No porque seas como Valentina. Porque no lo eres. Eso se me quedó grabado. Cuando papá lo escuchó por casualidad, se rió. ¿La Marina? ¿Raquel? Te comerán viva. Renunciarás el primer mes. No te avergüences a ti misma. Valentina se sumó. Estarás llorando por mamá después de la primera flexión. Esa noche, llené la solicitud bajo la luz de una lámpara de escritorio mientras ellos se sentaban en la sala a ver la televisión. No iba a dejar que dictaran quién era yo nunca más. Incluso antes de Annapolis, las comparaciones no cesaron. Valentina se pavoneaba por el pueblo con su uniforme de la guardia, con las medallas prendidas con orgullo, mientras yo era la chica que embolsaba comestibles para ganar dinero extra. La gente le daba palmaditas en la espalda y me miraba con una lástima educada.
A mi papá le encantaba. Se sentaba en el restaurante y le contaba a la gente que Valentina salvaba vidas en uniforme. Si alguien preguntaba por mí, se encogía de hombros. Raquel está estudiando o algo así. Mamá me mantuvo con los pies en la tierra. Me dejaba notas en la bolsa del almuerzo cuando estaba en la secundaria. Citas cortas, recordatorios de que yo importaba. A veces eran chistes tontos, a veces trozos de poemas. No huyas de las tormentas, aprende a volar a través de ellas, decía uno. No lo entendí completamente entonces, pero se convertiría en algo que llevaría conmigo durante años. La peor humillación pública llegó en una reunión familiar cuando tenía 17 años. Valentina ya estaba en uniforme y la gente se reunía a su alrededor haciéndole preguntas sobre la guardia. Alguien se volvió hacia mí y preguntó, ¿y tú, Raquel, qué hay de ti? ¿Planeas seguir los pasos de tu hermana? Antes de que pudiera responder, Valentina se rió lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. Los generales no pierden el tiempo con chicas como Raquel. Se perdería de camino al entrenamiento básico. La multitud se rió nerviosamente, esperando a ver si papá la corregiría. No lo hizo. Él también se rió. Ese momento dolió más que cualquier cosa anterior. Pude ver a los parientes tratando de desviar la mirada, fingiendo que todo era una diversión inofensiva, pero no lo era. Esa noche, me encerré en mi habitación y miré el paquete de solicitud de la Academia Naval. Valentina pensaba que había ganado. Papá pensaba que yo solo era un personaje secundario en la historia de Valentina. Supe entonces que tendría que quemar cada onza de duda, cada burla, cada broma que me lanzaran. No grité. No salí furiosa. Comencé a construir la versión de mí misma que nadie esperaba. Si mi hermana era la soldado dorada de la familia, yo iba a ser la sombra que nunca vieron venir. La noche después de esa reunión, tomé un bolígrafo y llené cada línea de la solicitud de la Academia Naval como si la estuviera tallando en piedra. Mis manos temblaban, no de miedo, sino al pensar en la cara de mi padre cuando se enterara. No pedí su aprobación, y desde luego no se lo dije a Valentina. Cuando la carta de aceptación llegó meses después, la abrí sola en la cocina. Las palabras nombrada para la Academia Naval de los Estados Unidos estaban en la parte superior y sentí que mi pecho se oprimía. No estaba sonriendo. Estaba serena, como mamá siempre me dijo que fuera. Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé de nuevo en el sobre antes de que papá entrara. Por supuesto, Valentina la encontró primero. Encontró el sobre en el mostrador y lo leyó en voz alta como si estuviera anunciando un chiste a toda la familia. ¿Raquel en Annapolis? ¿Qué sigue? La mejor de la clase en flexiones. Papá se rió, negando con la cabeza. Renunciarás antes de desempacar. Acuérdate de mis palabras. Mamá se paró en la puerta con los brazos cruzados, mirando a papá. Pero no discutió. Solo me dio esa misma mirada serena. La que significaba demuéstrales que están equivocados. El día que llegué a Annapolis, el calor se sentía como si se arrastrara bajo mi piel. El verano de los plebes estaba diseñado para quebrar a la gente. Y pude ver por qué. Los cadetes de último año gritaban hasta que sus voces se quebraban, y nosotros éramos solo chicos sudorosos y tropezando tratando de saber qué era arriba. Valentina me había dicho una vez, te comerán viva. Esa frase se repetía en mi cabeza mientras me empujaban a la fila, me ladraban por moverme demasiado lento y casi me desmayaba por sostener mi rifle incorrectamente. Nunca fui la más rápida, nunca la más fuerte. Fallé en mi primera carrera y quedé casi al final en las dominadas. Lo único que tenía era esta racha de terquedad que no me permitía renunciar. Aprendí rápidamente que lo que me faltaba en velocidad, podía compensarlo con precisión. Mientras otros se apresuraban en los ejercicios, yo memorizaba cada paso, cada instrucción. Escribía cosas por la noche cuando nadie miraba, creando pequeñas listas de verificación que me impedían cometer el mismo error 2 veces. Esa primera semana, un chico de mi escuadrón olvidó asegurar su arma durante la inspección. Todo el escuadrón fue castigado, flexiones hasta que nuestros brazos cedieron. La noche siguiente, hice en silencio una lista para nuestro escuadrón y la pegué dentro del casillero. Revisión de arma, revisión de uniforme, cordones de botas, esquinas de la cama. Un par de chicos se rieron, me llamaron mamá.
Pero en la siguiente inspección, pasamos. Sin flexiones. Después de eso, nadie se rió. Simplemente comenzaron a agregar cosas a la lista. Al final del verano de los plebes, todavía no era la más fuerte, pero la gente notó que no me quebraba. Los instructores también lo notaron. Uno de ellos le murmuró a otro, es aburrida, pero cumple con el trabajo. Fingí no escuchar, pero por dentro sabía que había encontrado mi lugar. De vuelta en casa, Valentina hacía su ronda en eventos comunitarios, contándole a quien quisiera escuchar sobre sus días en la guardia. Publicaba fotos en uniforme en cada desfile, estrechando la mano de veteranos como si se postulara para un cargo. A papá le encantaba, presumiendo de sus despliegues en el restaurante. No presumía de mí. Si alguien preguntaba, ponía los ojos en blanco y decía, Raquel está en la academia. Veremos cuánto dura eso. Las cartas que recibía de casa lo dejaban claro. Mamá estaba orgullosa. Valentina se burlaba. Y papá no creía en mí. Combustible perfecto. Tomé cada burla, cada duda, y la metí en mi carpeta de listas de verificación como si fuera munición. Uno de los días más difíciles fue cuando tuvimos que hacer la carrera de obstáculos con los ojos vendados, guiados solo por las instrucciones de nuestros compañeros de escuadrón. Llegó mi turno y los gritos de mi escuadrón se convirtieron en un caos. Izquierda, derecha, arrástrate, sube. Se contradecían hasta que me estrellé contra una pared. Tenía las rodillas raspadas y escuché al instructor reír. Algo se rompió. Dejé de escuchar y recurrí a la lista mental que había practicado durante días. Posición de manos, rodilla arriba, balancear pierna, cambiar peso. Superé cada obstáculo mientras ellos gritaban tonterías. Cuando me quité la venda al final, el instructor ya no se reía. Solo asintió y se fue. Esa noche, uno de mis compañeros de escuadrón preguntó, ¿cómo diablos hiciste eso? Me encogí de hombros. Listas de verificación. Él puso los ojos en blanco, pero al día siguiente, vino y me pidió que se lo explicara paso a paso. Poco a poco, se corrió la voz de que no era la más rápida ni la más fuerte, pero si querías no equivocarte, acudías a mí. Al final de mis años en la academia, me había ganado la reputación de ser la callada con los planes que realmente funcionaban. Nadie hacía fila para tomarse fotos conmigo como lo hacían con Valentina en casa. Pero tenía algo mejor. El respeto de la gente que sudaba a mi lado en el barro. Llegó la graduación y allí estaba yo, en mi uniforme, con mis compañeros de clase. Papá no apareció. Valentina tenía algún evento comunitario que no podía perderse. Mamá vino, sentada sola en las gradas, aplaudiendo hasta que sus manos se pusieron rojas. Después de la ceremonia, me abrazó y susurró, te dije que no eras como ella, y esa es tu fortaleza. Me aferré a eso más fuerte que al diploma que me entregaron. Cuando llegó el momento de elegir mi camino, no fui a donde la gente esperaba. No intentaba ser piloto o capitana de un barco. Me inscribí en la División de Inteligencia de la Guerra Naval Especial, el único lugar donde los detalles aburridos, el trabajo de preparación poco glamoroso, las listas de verificación que a nadie más le importaban, realmente mantenían a la gente viva. Casi podía escuchar a Valentina reír en el fondo de mi mente. Papeleo, cifras. Ella no lo entendía. Diablos, papá tampoco. Pero yo sabía que había encontrado la única cosa para la que estaba hecha. Y no eran aplausos ni desfiles. Las primeras semanas en la Guerra Naval Especial se sintieron como Annapolis con esteroides. El entrenamiento no estaba diseñado para hacerte más fuerte. Estaba diseñado para hacerte quebrar. Sabía desde el principio que no era la más rápida ni la más fuerte. Así que me apoyé en lo único que tenía, listas, detalles, las pequeñas cosas que a nadie le importaban hasta que importaban. Durante una marcha al amanecer, un chico olvidó vendarse los pies y terminó con ampollas tan graves que tuvo que abandonar. Yo había escrito una lista la noche anterior, calcetines, cinta, hidratación, kit de ampollas. Los míos estaban vendados como si fuera a la guerra con mis propias botas. Mientras otros cojeaban, yo seguí caminando. No porque fuera más dura, sino porque estaba preparada. Los instructores lo notaron, no de una manera de buen trabajo, no existe tal cosa en ese mundo, sino en la forma en que dejaron de gritarme tanto.
Esa era su propia recompensa. Buscaban gente que no renunciara y que pudiera mantener a un equipo vivo bajo presión. Ser la callada con los hábitos aburridos de repente ya no era una debilidad. Una noche, a nuestro escuadrón le asignaron un ejercicio de navegación. Teníamos que movernos a través de un terreno pantanoso en total oscuridad, encontrar marcadores y regresar antes del amanecer. El líder del escuadrón estaba confiado, dijo que no necesitaba un mapa. Lo seguí, mordiéndome la lengua mientras nos desviábamos. Pasaron las horas y estábamos perdidos. Los chicos empezaron a entrar en pánico, insultándose unos a otros. Saqué las notas laminadas de mi bolsillo, mi propio mapa dibujado a mano y una lista de rumbos paso a paso. «Denme 5 minutos», les dije. Nadie escuchó hasta que dimos vueltas al mismo árbol 2 veces. Entonces el líder ladró: «Bien, inténtalo tú». Los guié de regreso contando pasos y verificando rumbos. Salimos del pantano cubiertos de lodo justo cuando el sol rompía el horizonte. Los instructores no sonrieron, pero no tenían por qué hacerlo. Todos en mi escuadrón me miraron de manera diferente después de eso. No dijeron gracias, no en voz alta, pero cuando empacamos el equipo al día siguiente, un par de ellos comenzaron a copiar mis notas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la parte aburrida de mí, la parte de la que Valentina siempre se burlaba, era la razón por la que iba a lograrlo. Ella podía correr rápido. Podía verse bien en un uniforme. Pero nada de eso te salvaba cuando estabas hasta las rodillas en agua de pantano sin idea de dónde estaba el norte. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me asignaron más responsabilidad en el lado de la inteligencia. Eso significaba preparar paquetes de misión, analizar el terreno, identificar amenazas. Para la mayoría de la gente, parecía papeleo. Para mí, era supervivencia. Sabía que un detalle omitido en un mapa podría significar que alguien pisara un IED. Sabía que una línea de tiempo descuidada podría dejar a un equipo atrapado. Así que trataba cada documento como si fuera un arma cargada. Por supuesto, no todos lo respetaban. Los chicos de los SEAL querían acción. Querían botes rápidos, armas ruidosas y adrenalina. No puedo contar cuántas veces escuché: «Vamos, Ramírez. Solo estás moviendo papeles. Deja que los verdaderos operadores se encarguen de la lucha». No discutía. Simplemente seguía trabajando. Durante una operación de entrenamiento, un escuadrón ignoró mi evaluación de riesgos sobre un acercamiento por un acantilado. Fueron de todos modos, confiados en que sabían más. A mitad de camino, la roca suelta cedió y 2 hombres resbalaron, apenas logrando sostenerse. La operación se detuvo y regresaron conmocionados. Mis notas habían advertido sobre la roca inestable. Nadie me dijo una palabra. Pero después de eso, mi carpeta comenzó a desaparecer de mi escritorio, prestada durante la noche por los mismos tipos que solían reírse de ella. Uno de esos tipos era Javier Morales, un SEAL nuevo que parecía haber sido tallado directamente de un póster de reclutamiento. Alto, ancho, siempre el primero en el agua y el último en salir. Tenía la confianza de alguien que nunca había fracasado de verdad. También tenía la arrogancia a juego. «¿Qué pasa con todas las listas?», me preguntó una noche, hojeando mi cuaderno como si fuera un cómic. «Te mantienen vivo», dije secamente. Él sonrió. «También lo hacen los músculos y la puntería». Una semana después, durante una compleja operación de entrenamiento, Javier casi lleva a su escuadrón a un punto de emboscada marcado en mi paquete. Se quedó helado cuando vio el símbolo, luego cambió la ruta. Después, me encontró y me devolvió el paquete a las manos. «No morí hoy. Supongo que tus listas no son una completa basura». Eso fue lo más cercano al respeto que iba a obtener de él. Al final de mi primer año en la Guerra Naval Especial, tenía una reputación. Para el mundo exterior, yo era la que movía papeles. Para las personas que habían visto el otro lado de mis notas, yo era la que silenciosamente prevenía el desastre. Nuestro equipo fue encargado de despejar un complejo sospechoso de albergar insurgentes. El plan era sencillo, demasiado sencillo en mi opinión. Agregué una contingencia en caso de explosivos secundarios, marcando áreas que parecían sospechosas en las imágenes satelitales. El escuadrón puso los ojos en blanco. La paranoica Ramírez, me llamaban.
Pero cuando se produjo la brecha, la primera puerta explotó con una carga oculta exactamente donde la había marcado. Nadie murió porque el equipo había desviado en el último segundo usando mis notas. Los insurgentes lo habían preparado como una trampa. Y sin el desvío, la explosión habría arrasado con la mitad del escuadrón. La primera vez que volví a casa después de esos despliegues, la casa no había cambiado mucho. El mismo revestimiento blanco, el mismo asta de bandera al frente, la misma vieja camioneta estacionada en un ángulo que volvía loca a mi madre. Pero por dentro, se podía sentir el cambio. La energía de mamá no era la que solía ser. Todavía intentaba mantener todo perfecto, como si la casa fuera un escenario. Pero sus manos temblaban cuando servía café. Me saludó con su calidez habitual, atrayéndome a un abrazo que olía a detergente y canela. Mi padre apenas levantó la vista de su silla. ¿Y Valentina? Entró pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. Recién galardonada con un premio local por su servicio a la comunidad, luciendo esa sonrisa pulida que usaba para las cámaras. Se aseguró de mencionar sus logros antes de que yo siquiera dejara mi bolso. «Oh, has vuelto», dijo como si acabara de regresar de un campamento de verano en lugar de una zona de guerra. «¿Sigues con lo de mover papeles para la Marina, eh? Juro que nuestros impuestos deben estar trabajando horas extras para cubrir tus marcadores de colores». No respondí. Solo dejé mi petate en el suelo. Mi padre se rió por lo bajo. Pensaba que Valentina era divertidísima. Mi madre intentó llevar la conversación a un terreno más seguro, pero Valentina no había terminado. «Sabes», dijo en voz alta, «la gente de aquí siempre me pregunta cómo estás. ¿Les digo que estás trabajando en cómo se llama? Inteligencia. Pero también les digo que no esperen demasiado. Raquel no está hecha para el trabajo pesado. Es más como apoyo de fondo». Vi a mi padre sonreír, orgulloso de la pequeña actuación de su hija. Ese era el truco de Valentina. Derribarte de una manera que parecía una broma. Y si reaccionabas, parecías sensible. Si te quedabas callada, parecías débil. Pero esta vez, algo cambió. Mi madre, que rara vez desafiaba a alguien, especialmente frente a mi padre, habló. «Valentina, suficiente», dijo con firmeza. «El trabajo de tu hermana importa». Esa sola frase congeló la habitación. Valentina parecía atónita, como si la hubieran abofeteado. Mi padre carraspeó y murmuró algo sobre que solo era una broma, pero la tensión no se desvaneció. Mamá no dio más detalles, pero me dirigió una mirada cansada y preocupada que decía que sabía más de lo que aparentaba. Unas semanas después, llegó el diagnóstico de mamá. Cáncer, agresivo. De repente, todas las pequeñas cosas, las manos temblorosas, la pérdida de peso, la forma en que evitaba estar de pie demasiado tiempo cobraron sentido. Ella le restó importancia, dijo que lucharía, que estaría bien. Pero yo había visto suficientes campos de batalla como para reconocer la verdad. La parte más difícil no fue la enfermedad en sí. Fue la forma en que nuestra familia reaccionó. Mi padre se refugió en rutinas, cortando el césped 2 veces por semana, limpiando el garaje, puliendo sus medallas como si contuvieran la cura. Valentina, ella lo usó para ganar puntos de simpatía, contándole a quien quisiera escuchar lo difícil que era ser la hija responsable que se quedaba cerca de casa. Mientras tanto, yo conducía de un lado a otro cada vez que podía, a menudo sin dormir, metiendo visitas entre despliegues. Me sentaba con mamá durante la quimio, la ayudaba con las facturas, cocinaba cuando estaba demasiado débil. Nada de eso le importaba a papá. Decía cosas como, Valentina ya se encargó, incluso cuando yo había pasado horas haciendo el trabajo. Una noche, cuando mamá estaba especialmente cansada, me llevó aparte. «No dejes que te definan», susurró. «Tienes una fuerza que ellos aún no pueden ver. Algún día lo harán». Eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Valentina hubiera dicho. Porque mamá no se andaba con halagos. Era maestra. Creía en las verdades silenciosas, no en el ánimo vacío. A medida que su enfermedad empeoraba, asumí más responsabilidades. Valentina todavía aparecía para las fotos, asegurándose de que todos en la iglesia supieran cuánto se estaba sacrificando.
Pero cuando había que ayudar a mamá a ir al baño a las 2 de la madrugada, cuando había que seguir la lista de medicamentos, cuando había que preparar las comidas, era yo. Una tarde, mientras Valentina estaba ocupada encantando a los vecinos, vi a papá mirándome mientras doblaba la ropa. Parecía casi culpable. «No tienes que hacer todo eso», murmuró. «Valentina lo tiene controlado». Ni siquiera respondí. Seguí doblando. Si él quería creer que Valentina era la hija perfecta, bien. Ya no estaba allí para competir por su aprobación. El día que mamá falleció, la casa se sintió más pequeña. La gente se agolpaba con guisos, abrazos y condolencias. Mi padre permanecía rígido cerca de la ventana, contando una y otra vez la misma historia de cómo la gran tormenta derribó el arce pero salvó la bandera. Valentina lloraba ruidosamente, asegurándose de que todos la vieran. Yo me quedé en la cocina fregando sartenes porque era lo único que me mantenía serena. Esa noche antes de irme, me senté junto a la silla vacía de mamá. Presioné mi palma contra la madera, recordando todas las veces que me había frotado la espalda cuando papá me destrozaba. Sus últimas palabras para mí todavía resonaban. No dejes que te definan. Llevé eso conmigo de vuelta al servicio. El duelo se convirtió en otro peso que cargar, pero no era un peso muerto. Me impulsó más fuerte. Mientras Valentina se deleitaba con la admiración local, yo me sumergía en el trabajo, informes de inteligencia, preparación de campo, entrenamiento de operadores que aún no se daban cuenta de cuánto importaban esas aburridas listas de verificación. Y esa era la ironía. Cuanto más se pintaba Valentina como la hija dorada, más mi nombre comenzaba a tener peso donde realmente importaba, en el extranjero, en salas de reuniones, en historias susurradas sobre misiones que salieron bien porque alguien, en algún lugar, había hecho el trabajo poco glamoroso de pensar con antelación. No borraba el escozor del favoritismo de papá o la burla de Valentina, pero me dio algo mejor que su aprobación superficial. Me dio un propósito, y el propósito tiene una forma de convertirse en un arma cuando la gente te subestima. Llegaron órdenes para un despliegue que me pondría directamente en la línea de inteligencia, apoyando a un equipo de SEAL. No era glamoroso. No estaba descendiendo de helicópteros ni asaltando complejos. Mi trabajo era sentar las bases invisibles, rutas, mapas, tiempos, planificación de contingencias, el tipo de cosas que a nadie le importaban hasta que fallaban. La primera vez que informé a un equipo completo, la mitad de los chicos apenas levantaron la vista de sus bebidas energéticas. Llevaban haciendo esto el tiempo suficiente como para confiar en sus instintos más que en las diapositivas de nadie. No perdí el tiempo tratando de sonar impresionante. Lo mantuve conciso. Puntos potenciales de emboscada, rutas de extracción alternativas, líneas de suministro marcadas al minuto. Cuando terminé, uno de los suboficiales jefes preguntó, entonces, ¿qué pasa si ignoramos todo eso y vamos directamente? Lo miré directamente a los ojos y dije, entonces necesitará a alguien que escriba el informe de bajas, porque no lo endulzaré después. Eso levantó algunas cejas. Los operadores respetan la franqueza más que los halagos. A partir de entonces, empezaron a escuchar, aunque solo fuera para asegurarse de que no estaba prediciendo silenciosamente su funeral. Con el tiempo, el hábito de las listas de verificación se convirtió en parte de la cultura de mi equipo. No solo revisábamos armas y equipo. Agregamos comprobaciones mentales, roles de respaldo y escenarios de ¿y sí? Aburrido, sí, pero lo aburrido es lo que te mantiene vivo cuando aparece lo inesperado. En una misión en Irak, mis notas incluían una ruta de salida alternativa a través de un callejón estrecho. No era la opción preferida, demasiado estrecho, demasiado impredecible, pero la marqué de todos modos. La carretera principal quedó comprometida cuando un IED explotó antes de tiempo. Sin dudarlo, el líder del escuadrón ladró, «Tomen el callejón». Salieron conmocionados pero ilesos. Más tarde, admitió, si no hubieras mapeado eso, estaríamos pidiendo una evacuación médica. Ese fue el comienzo del respeto. Todavía hacían bromas sobre mi obsesión con las carpetas y los marcadores, pero seguían las notas. Y cuando las seguían, volvían a casa. El apodo, Ángel de la Muerte, comenzó a surgir por entonces. Al principio, era una broma oscura de las comunicaciones enemigas interceptadas.
Aparentemente, los insurgentes creían que alguien en nuestra órbita tenía un don para predecir dónde fallarían las bombas y las emboscadas. Lo escupían como un insulto. El ángel de la muerte está con ellos. Los chicos lo adoptaron. No de una manera halagadora, más bien como superstición. Si marcaba un lugar como peligroso, lo evitaban. Si despejaba una ruta, la caminaban como si fuera tierra bendita. Odiaba el apodo, pero se extendió más rápido de lo que pude detener. Los operadores son así. Una vez que algo se pega, es permanente. Le dije a Javier Morales, para entonces ya no el novato arrogante, sino un líder de equipo en ascenso, que no quería ser conocida por ese nombre. Él sonrió. Entonces deja de mantenernos vivos. De lo contrario, mala suerte, te quedas con él. Javier era diferente para entonces. Había visto suficientes noches torcerse como para darse cuenta de que el instinto no era suficiente. Se convirtió en uno de mis mayores defensores, recordando en voz baja a los más jóvenes que prestaran atención a mis paquetes. Si ella dice que te vendes las botas, te vendas las botas. No seas estúpido. Escucharlo decir eso importaba más que cualquier premio. La primera vez que alguien usó el apodo delante de mí, estaba en una tienda polvorienta al otro lado del mundo. Un joven operador, apenas con edad para comprar una cerveza en casa, miraba uno de mis mapas como si lo hubiera maldecido. Trazó un círculo alrededor de un lugar que había marcado como evitar a toda costa y luego negó con la cabeza. Eres como una especie de ángel de la muerte, murmuró lo suficientemente alto como para que la habitación lo escuchara. Siguieron las risas. No crueles, solo del tipo nervioso que usan los hombres cuando la superstición comienza a sentirse real. Le dije que buscara otra broma. Se encogió de hombros y volvió a empacar su equipo. Pero el daño estaba hecho. El nombre se extendió como la pólvora. Al principio, me irritaba. No quería ser vista como un símbolo, especialmente uno ligado a la muerte. No apretaba gatillos ni lanzaba granadas. Mi trabajo consistía en mantener a la gente respirando. Pero para los equipos, el apodo no era sobre mí. Era sobre la supervivencia. A sus ojos, si señalaba un peligro, significaba que la muerte estaba cerca. Y si despejaba algo, significaba que probablemente sobrevivirían. La parte más extraña fue ver a hombres curtidos, tipos que habían sobrevivido a más de su parte de tiroteos, comenzar a tratar mis paquetes como si fueran las sagradas escrituras. Se burlaban de mí en mi cara, pero cuando llegaba el momento de planificar, se cernían silenciosamente alrededor de mi escritorio, asegurándose de tener las últimas actualizaciones. Javier se apoyó en ello más que nadie. Para entonces, era líder de equipo, dirigiendo misiones y guiando a los novatos. Bromeaba, si el ángel de la muerte dice que no vayamos a la izquierda, no vamos a la izquierda. Era mitad humor, mitad muy en serio. Su autoridad tenía peso, y una vez que respaldó la superstición, se convirtió en cultura. Todavía recuerdo una misión que lo consolidó. El objetivo era un fabricante de bombas que operaba desde un complejo que había sido asaltado 2 veces antes sin éxito. El tipo era escurridizo, paranoico y tenía reputación de poner trampas. Mi análisis mostró un patrón: cada vez que se iba, usaba un callejón trasero, no la carretera principal. Lo marqué, agregué contingencias e insistí en cubrir ese callejón. La mitad de la sala se burló. Demasiado arriesgado, dijeron. Nos verá venir. Javier los interrumpió. Si ella lo marcó, lo cubrimos. Ese fue el final del debate. Efectivamente, cuando el objetivo salió huyendo, no fue por la puerta principal. Corrió directamente al callejón, justo hacia el escuadrón que esperaba. La captura fue limpia. Sin fuegos artificiales, sin bajas. De vuelta en la base, Javier sonrió y dejó el mapa sobre mi escritorio. El ángel de la muerte ataca de nuevo. No discutí, pero odié lo natural que sonaba saliendo de él. El nombre se estaba volviendo más grande que yo, y no había forma de detenerlo. Lo que más me molestaba no era el apodo. Era lo que implicaba. La gente asumía que tenía algún sentido místico, como si pudiera ver venir la muerte. La verdad era más simple y menos glamorosa. Prestaba atención a los detalles que ellos ignoraban. Patrones, hábitos,
características del terreno, incluso la forma en que un perro callejero ladraba en las imágenes de vigilancia. Todo contaba una historia. Yo solo la escribía y me obligaba a creer que las cosas aburridas importaban. Pero una vez que la leyenda echó raíces, cambió la forma en que la gente me trataba. Los operadores que una vez me despreciaron ahora me consultaban. Los comandantes comenzaron a invitarme a salas en las que no había estado antes. De repente, mi palabra tenía peso, no porque tuviera rango, sino porque tenía una reputación. No a todos les gustó. Algunos resentían la idea de que una mujer en un rol de inteligencia, alguien que nunca derribaba puertas, se estuviera ganando un nombre susurrado con respeto. Un oficial se burló abiertamente, llamándome una mascota con una carpeta. Lo ignoré. Una semana después, su escuadrón usó una de mis rutas de contingencia para evitar una emboscada. Después de eso, mantuvo la boca cerrada. Aún así, la carga del apodo pesaba sobre mí. Cada vez que marcaba una ruta, me preocupaba estar equivocada. Cada vez que despejaba una, me preocupaba haber omitido algo. Si yo era el supuesto ángel de la muerte, entonces un error lo demostraría de la peor manera posible. Llevaba esa ansiedad en silencio. Por fuera, estaba tranquila, metódica, incluso seca. Por dentro, dudaba de cada línea que dibujaba. Javier se dio cuenta. Una noche, me encontró mirando un mapa mucho después de que todos se hubieran ido. No eres una adivina, dijo secamente. No se supone que seas perfecta. Se supone que nos des una oportunidad. Y lo haces. Quería discutir, pero tenía razón. No buscaba la perfección. Buscaba porcentajes de supervivencia. Con el tiempo, acepté que el apodo no iba a desaparecer. En lugar de luchar contra él, lo redirigí. Si los equipos creían que tenía algún poder sombrío, bien. Usé esa creencia para hacer que respetaran los detalles aburridos. Cuando decía revisen 2 veces sus baterías, lo hacían. Cuando decía desvíense por una zanja de drenaje, no se quejaban. Si el miedo al ángel de la muerte los mantenía vivos, podía vivir con eso. De vuelta en casa, por supuesto, Valentina no tenía ni idea. Todavía se pavoneaba como el orgullo de la familia Ramírez, recogiendo sus honores de pueblo pequeño y cortando cintas en los desfiles. Para ella, yo solo era la hermana que archivaba papeles en algún lugar del extranjero. No sabía que hombres del doble de mi tamaño y 10 veces mi valentía susurraban mi apodo con una mezcla de pavor y respeto. No me molesté en corregirla. Explicárselo habría sido inútil. Valentina no estaba programada para entender el tipo de trabajo silencioso que salva vidas sin aparecer en los titulares. Estaba programada para los aplausos. Pero en el campo, no necesitaba aplausos. Tenía algo mejor, confianza. Y la confianza, una vez ganada en ese mundo, es más fuerte que cualquier medalla o discurso. La misión que me rompió no fue la más ruidosa ni la más sangrienta. Se suponía que era rutinaria, un asalto a una casa de seguridad en un valle en el que habíamos trabajado una docena de veces. Había estudiado las imágenes satelitales, dibujado superposiciones y creado 3 rutas de repliegue. Parecía sólido. El equipo confiaba en ello. Javier me dio su habitual asentimiento antes de partir, ese reconocimiento silencioso que significaba que creía en el plan. Todo se deshizo más rápido de lo que pude procesar. El convoy apenas había superado la cresta cuando el primer RPG salió disparado de la línea de árboles. El momento fue demasiado perfecto para ser una coincidencia. En segundos, el fuego de armas pequeñas iluminó el valle. Las comunicaciones se llenaron de gritos, hombres tratando de seguir el protocolo mientras el caos se lo tragaba todo. Entré en acción, tomando las frecuencias de respaldo, cotejando con las transmisiones de vigilancia, gritando rutas alternativas en el auricular. Ruta Bravo, ahora. Mantengan la cresta entre ustedes y el fuego. Mis manos temblaban tanto que tuve que presionarlas contra la mesa de mapas solo para estabilizar mi voz. El equipo luchó para salir, pero no limpiamente. Un hombre no regresó. No por negligencia, no por pereza. Porque el enemigo había sido más inteligente esa noche. Nos habían estudiado, adaptado, esperado el patrón, y yo no lo había visto venir. De vuelta en la base, el silencio era más pesado que el tiroteo.
Javier me encontró sentada sola en la tienda de operaciones, mirando la misma hoja de papel en la que había escrito el plan. Mi bolígrafo todavía estaba en mi mano, la tinta manchada de sudor. «No puedes cargar con todo», dijo en voz baja. No respondí. Sentía la garganta cerrada. Todo lo que podía ver era el momento en que las comunicaciones se cortaron. El vacío donde debería haber habido una voz. Se agachó a mi lado. «Escucha, sin tus rutas de repliegue, habríamos perdido a la mitad del equipo. Esa es la matemática. Salvaste a más de los que perdiste». Quería creerle. Pero en mi cabeza, la ecuación era más simple. Un hombre muerto seguía siendo uno de más. Durante semanas, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el lanzamiento de los RPG. Sentía el suelo temblar. Veía el espacio en blanco donde solía estar un nombre en la lista. Me obsesioné con mis listas de verificación, reescribiéndolas, agregando nuevas contingencias, buscando el fallo que se había colado. Los demás lo notaron. Un joven operador me entregó su cuaderno antes de una misión y dijo, ¿puedes simplemente marcarlo como siempre lo haces? No me importa si lo llamas aburrido. Me ayuda a respirar. Su voz se quebró al decirlo. Eso dolió más que cualquier insulto que Valentina me hubiera lanzado. Estos hombres ya no me veían como una simple burócrata. Me veían como si sus vidas dependieran de que yo me mantuviera entera. Me di cuenta entonces de que mi duelo no podía paralizarme. Tenía que alimentarme. Si no podía traer de vuelta a ese hombre, lo menos que podía hacer era asegurarme de que nadie más cayera de la misma manera. Así que agregué más. Creé una lista de fallos leves, pequeñas debilidades con las que podríamos vivir si fallaban, como bombas de respaldo o generadores secundarios. Y creé una lista de fallos críticos, los que nos matarían si se ignoraban. Cada plan a partir de entonces tenía ambas columnas. Los chicos pusieron los ojos en blanco al principio, pero cuando la lista de fallos leves detectó una pieza de equipo defectuosa antes de que colapsara en una misión, dejaron de quejarse. De ello surgieron rituales. Tocar 2 veces antes de salir de la habitación para recordar que la lista no era solo papeleo, era supervivencia. Decir un detalle aburrido en voz alta antes de partir, porque los detalles aburridos son los que te mantienen respirando. Javier me apoyó en cada paso. No me mimó, no me dio palmaditas en el hombro. Simplemente lo hizo cumplir. Si un novato se quejaba de las nuevas reglas, Javier lo callaba. ¿No te gusta? Entonces no vengas llorando cuando estés muerto. Las listas de Ramírez te mantienen vivo, hazlas. Su apoyo me sostuvo incluso cuando el peso amenazaba con aplastarme. Mientras tanto, la carga del apodo se hizo más pesada. Después de la misión fallida, Ángel de la Muerte sonaba menos a superstición y más a una maldición. Odiaba escucharlo susurrar en las filas del comedor, garabateado en las pizarras blancas, pasado como si fuera un evangelio. Pero para los hombres, no era un insulto. Era respeto. Retorcido, tal vez, pero real. No me llamaban así porque los condenara. Me llamaban así porque incluso cuando los planes fallaban, yo les daba una oportunidad. Por la noche, acostada en mi litera, pensaba en cómo Valentina lo habría manejado. Habría tomado el apodo y lo habría explotado, publicándolo en las redes sociales, convirtiéndolo en una marca. Yo hice lo contrario. Nunca lo dije en voz alta, nunca lo reconocí. Dejé que existiera en las sombras, porque ahí es donde pertenecía. Pero sombras o no, la verdad era esta, el fracaso me había cambiado. Ya no era la mujer que solo intentaba demostrar su valía frente a la burla de una hermana o la indiferencia de un padre. Era la mujer que cargaba con el peso de vidas, un punto a la vez. No tuve tiempo para llorar en paz. No había días libres, ni pausas para la recuperación emocional. La siguiente misión siempre estaba llegando. Al enemigo no le importaban mis pesadillas. Y los hombres confiaban demasiado en mí como para dejarme desmoronar. Así que seguí adelante. Pluma sobre papel, rutas trazadas, riesgos señalados. Cada página era una promesa. Cada lista de verificación era un voto de que nunca dejaría que la complacencia matara a otro hombre. Y en el fondo, sabía algo más. Valentina podía reírse todo lo que quisiera.
Mi padre podía despreciarme hasta el día de su muerte. Pero a los hombres que regresaban vivos no les importaban los premios de pueblo ni la aprobación familiar. Les importaba que yo les hubiera dado otro amanecer. La primera vez que me paré frente a un aula llena de jóvenes operadores, pensé en cuánto me habría odiado a mí misma a su edad. Veinteañeros llenos de músculo, adrenalina y sonrisas arrogantes. La mayoría de ellos se creían a prueba de balas. Lo último que querían era que una oficial de inteligencia les hablara de aburridas listas de verificación. No me molesté en tratar de ganármelos. Comencé con una verdad contundente: puedes ser el tipo más fuerte de esta sala, pero si te saltas las partes aburridas, el océano te devorará vivo y el desierto terminará lo que quede. Eso provocó algunas risas, pero eran risas nerviosas. Bien. Necesitaban sentir ese filo. Las primeras lecciones fueron feas. Se apresuraban en los informes, se saltaban pasos, actuaban como si ya lo supieran todo. Javier se sentó al fondo durante una de esas sesiones, con los brazos cruzados, viéndolos tropezar con su propia arrogancia. Cuando un chico repasó una lista de verificación en menos de 30 segundos, Javier ladró: hazlo de nuevo. Y esta vez, hazlo como si te importara si vas a respirar mañana. Ese fue el punto de inflexión. La sala se puso en atención. Se dieron cuenta de que no se trataba de hacerme feliz. Se trataba de supervivencia. Los entrené duro. Si olvidaban un paso, reiniciábamos. Si se saltaban un detalle aburrido, les hacía explicar por qué no importaba. La mayoría de las veces, no podían. Y lentamente, las bombillas se encendieron. Empezaron a ver que los rituales no eran trabajo inútil. Eran el andamiaje para la supervivencia. Javier adoptó los métodos rápidamente. No solo los siguió, los vivió. Su escuadrón adoptó el hábito de tocar 2 veces, en una mesa antes de salir, un recordatorio de que habían repasado la lista. Comenzó como una broma, luego se convirtió en cultura. Para cuando llegaron los nuevos reclutas, estaba tan arraigado que nadie lo cuestionaba. La verdadera prueba llegó cuando el equipo de Javier realizó un ejercicio simulando un rescate de rehenes. Se les dio inteligencia incompleta y tuvieron que improvisar bajo presión. A mitad de camino, sus comunicaciones fallaron. Observé desde la sala de control cómo el pánico comenzaba a cundir. Javier se quedó helado por un segundo, luego sacó la tarjeta laminada que le había dado, una lista de verificación de respaldo. Fue paso a paso, tranquilo, preciso. Su escuadrón lo siguió. Terminaron el ejercicio más rápido y limpiamente de lo que nadie esperaba. Cuando regresaron, Javier no se jactó. Simplemente me miró y dijo: las partes aburridas funcionan. Ese fue el momento en que supe que la cultura había cambiado. Ya no era solo yo. Los métodos se habían extendido más allá de mis manos. Estaban en la voz de Javier, en el golpe en la mesa, en la forma en que los novatos dejaron de poner los ojos en blanco cuando hablábamos de redundancias. Pero la influencia viene con presión. Cuanto más se extendía el ritual, más sentía que un error derribaría todo el sistema. Si yo fallaba, los hombres perderían la fe, y la fe era la mitad de la batalla. Llevaba ese peso en silencio. Aún así, ver el cambio en esos jóvenes operadores me mantuvo firme. Un chico de Luisiana garabateó una nota de agradecimiento en el reverso de su manual de entrenamiento: tus listas evitaron que mi cabeza me mintiera. Otro escribió: ahora duermo. Gracias. Esos trozos de papel valían más que cualquier medalla. Por supuesto, fuera de los equipos, nada de eso importaba. De vuelta en casa, Valentina seguía siendo el rostro del servicio. No tenía idea de lo que significaba moldear la cultura en habitaciones que olían a sudor, aceite y nervios. Pensaba que el liderazgo era pararse en un podio. Yo sabía que era convencer a un chico de 19 años de vendarse las botas antes de que sangraran. La ironía no se me escapaba. Ella era adorada por los desfiles. Yo era respetada en silencio. Y honestamente, lo prefería así. El respeto que proviene de la supervivencia no se desvanece con los aplausos. Aún así, no podía quitarme el peso de los fracasos. Cada vez que un chico me miraba como si tuviera las respuestas, recordaba la noche en el valle cuando un hombre no regresó.
Me preguntaba si los estaba preparando solo para ver caer otro nombre de la lista. Esa duda nunca se fue. Simplemente se convirtió en parte del trabajo. Javier notó el desgaste. Empezó a quedarse más tarde después de los informes, merodeando en el pasillo como si tuviera algo que decir. Una noche, finalmente lo hizo. No tienes que ser perfecta, me dijo. Solo tienes que ser consistente. El resto se arreglará solo. No discutí. Tenía razón. La perfección es un mito. La consistencia es supervivencia. Así que seguí, día tras día, clase tras clase, ejercicio tras ejercicio. Reescribimos los bloques de entrenamiento para centrarnos en las secuelas, la semana después de un tiroteo. Cuando la adrenalina se desvanece y el silencio se vuelve ruidoso, enseñamos a los hombres a preguntarse mutuamente, ¿cómo está tu aire? No como una metáfora, sino como una pregunta literal. ¿Puedes respirar? ¿Estás estable? ¿Llevas algo demasiado pesado? Al principio, la idea fue objeto de burlas, pero luego salvó a un chico que se estaba ahogando en silencio, y nadie volvió a burlarse. La cultura no cambia con grandes discursos. Cambia con pequeños hábitos que se contagian. Viendo a esos novatos crecer, viendo a Javier asumir un liderazgo real, me di cuenta de algo. Valentina podía tener sus trofeos. Papá podía tener sus medallas. Pero yo estaba moldeando algo que duraría más que ambos. Una forma de sobrevivir que nos pertenecía a todos. Y cuando escuché al escuadrón de Javier tocar 2 veces antes de una misión, no pensé en la superstición. Pensé en las últimas palabras de mi madre, no dejes que te definan. No lo estaba permitiendo. Me estaba definiendo a mí misma, una aburrida lista de verificación a la vez. Cuando volví a casa por un breve permiso, esperaba las habituales comidas tranquilas con papá pretendiendo que mi trabajo no existía, Valentina asegurándose de que todo el pueblo supiera que ella era la hija dorada, y yo entrando y saliendo sin llamar la atención. Lo que no esperaba era cuán descarada se había vuelto Valentina. Había una recaudación de fondos local en el centro cívico, llena de gente del pueblo, oficiales retirados y el tipo de políticos que aparecen solo el tiempo suficiente para que les tomen una foto. Valentina estaba al frente y al centro, estrechando manos como si se postulara para un cargo. Papá estaba cerca, sonriéndole como si acabara de ganar la medalla de honor. Intenté mantenerme en segundo plano, pero eso nunca funcionaba con Valentina. Me vio junto a la cafetera y se dirigió directamente hacia mí, arrastrando la atención de la mitad de la sala con ella. Vaya, miren quién decidió aparecer, anunció en voz alta, dándome palmaditas en el hombro como si fuera un caso de caridad. Recién llegada de archivar sus papeles para la Marina, ¿eh? Dime, Raquel, ¿te dan medallas por el mejor uso de la grapadora, o solo te dan un certificado? La multitud se rió de la manera en que la gente lo hace cuando no está segura de si es una broma o un insulto. Mi padre sonrió, orgulloso como siempre del ingenio de su hija mayor. Mantuve mi rostro sereno. Años de informes de inteligencia me habían entrenado para no inmutarme en salas hostiles. Te lo haré saber, dije, justo después de que te den una medalla por asistencia. Eso provocó algunas risas que no eran de ella. La sonrisa de Valentina vaciló por un segundo antes de volver a ponérsela. No estaba acostumbrada a que yo respondiera. Más tarde esa noche, mientras la gente socializaba, me acorraló cerca de la salida. ¿Crees que estar en el extranjero te hace especial?, siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja solo para mí. A nadie aquí le importa lo que haces. Les importa quién aparece, y esa soy yo. Siempre serás la hermana fantasma. Dolió, pero no por la razón que ella pensaba. Dolió porque tenía razón en una cosa. La mayor parte del pueblo no entendía lo que yo hacía. Entendían los discursos y desfiles de Valentina, no mis carpetas y noches en tiendas que olían a sudor y diésel. Pero lo que ella no entendía, lo que no podía entender, era que yo no lo hacía por ellos. Lo hacía por los hombres que tocaban 2 veces una mesa antes de entrar en peligro porque creían que mis aburridos detalles les daban una mejor oportunidad de salir con vida. Aún así, sus palabras se quedaron en mi cabeza. Hermana fantasma. Así me veía mi padre también. La invisible. El acto de apoyo. El contrapunto de Valentina. El drama familiar no terminó ahí.
Unos días después, papá organizó una barbacoa, invitando a medio vecindario. Aprovechó la oportunidad para presumir del último logro de Valentina, un premio de servicio comunitario por organizar paquetes de ayuda. Cuando alguien preguntó por mí, lo descartó con un gesto. Ella solo hace papeleo para la Marina. Valentina es la que lleva el nombre de la familia. Me quedé allí con un plato de costillas en la mano, sonriendo educadamente mientras cada vecino asentía. Mi pecho ardía, pero no dije una palabra. No porque fuera débil, sino porque sabía que no tenía sentido discutir con un hombre que ya había escrito la historia en su cabeza. Esa noche, la ausencia de mamá me golpeó más fuerte de lo habitual. Ella habría cortado el ruido con una palabra tranquila, recordándome que no dejara que me definieran. Sin ella, sentía que estaba luchando contra sombras. A la mañana siguiente, me até las zapatillas y salí a correr. Cada zancada se sentía como un recordatorio. No huía de ellos. Corría por mí misma. Valentina podía tener el centro de atención. Papá podía tener su orgullo. Yo tenía algo que ellos no tenían, pruebas. Pruebas escritas en informes de acción. En hombres que volvieron a casa respirando. En novatos que finalmente entendieron por qué los hábitos aburridos importaban. Pero los pueblos pequeños aman el espectáculo más que la sustancia. Valentina se deleitaba en ello, alimentándose de los aplausos. No le importaba que fuera superficial. Le importaba que fuera ruidoso. Y mi padre, amaba su estridencia porque reflejaba su propia necesidad de reconocimiento. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que el reconocimiento fuera de la familia ya estaba cambiando. Estaban empezando a invitarme a salas donde los generales escuchaban. No porque quisieran, sino porque mi trabajo los obligaba. No podían ignorar las tasas de supervivencia ligadas a mis métodos. No podían desestimar la reputación que había cobrado vida propia. Sin embargo, en casa, nada de eso importaba. En casa, yo seguía siendo la hermana fantasma, y a Valentina le encantaba recordármelo. Una tarde, pasó por casa de papá mientras yo estaba de visita. Entró, dejó su bolso en el mostrador y dijo, «¿Y bien, Raquel, cuándo vas a hacer finalmente algo de lo que valga la pena presumir? ¿O te contentas con ser invisible para siempre?» No caí en la provocación. En cambio, me serví una taza de café y dije con calma, «Invisible no significa irrelevante. Pregúntales a los hombres que volvieron vivos gracias a mi trabajo». «Oh, espera. No puedes. No los conoces». La habitación se quedó en silencio. Papá parecía querer decir algo, pero no pudo. La cara de Valentina se puso roja. Y por una vez, no tuvo una respuesta. Ese silencio valió más que cualquier aplauso. Las historias de venganza familiar no siempre ocurren con gritos o confrontaciones dramáticas. A veces ocurren en los momentos tranquilos en que la verdad golpea más fuerte que cualquier insulto. Valentina prosperaba humillándome en público, pero lentamente las grietas se estaban formando. La gente notaba la forma en que exageraba. La gente notaba la forma en que se burlaba mientras yo permanecía firme. Y un día, esas grietas se abrirían de par en par. Por ahora, no necesitaba ganar al pueblo. No necesitaba ganar a papá. Solo necesitaba seguir apareciendo donde importaba. Incluso si eso significaba ser la hermana fantasma. La noche en el Salón de Honores Militares del Medio Oeste no se suponía que fuera sobre mí. Era un evento comunitario, una oportunidad para honrar a los veteranos de todas las generaciones. El salón olía a cera para pisos y café quemado, con banderas colgando de postes de latón y sillas plegables alineadas apretadamente. Hombres con gorras de béisbol y mujeres con lazos en sus blusas entraban, llevando el peso del servicio en su postura. Me deslicé en la última fila, contenta de sentarme en silencio. Las paredes estaban cubiertas con fotos de soldados que habían regresado a casa y de los que no. No era mi tipo de escenario. Era el de Valentina. Y, por supuesto, ella estaba allí, vestida elegantemente, mostrando su sonrisa ensayada. Mi padre estaba a su lado, con el pecho inflado como si todavía llevara medallas. Cuando la multitud se acomodó, Valentina hizo su jugada. Levantó la voz lo suficiente como para que se oyera, señalándome desde el otro lado de la sala. «Oh, miren quién finalmente decidió unirse a nosotros».
Mi hermana pequeña, la secretaria favorita de la Marina. Archiva papeles muy bien, ¿no es así? Una risa se extendió por el salón. Mi padre no la detuvo. De hecho, se inclinó, añadiendo leña al fuego. Valentina sirvió en el frente, proclamó, poniendo una mano en el hombro de un experimentado seal que estaba a su lado. Tú mueves papeles a 1000 millas del combate. Ahora, este es un verdadero guerrero. El ambiente de la sala cambió. Algunos asintieron, otros murmuraron. Sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera una silla vacía. Era un guión familiar. Valentina brillando, papá respaldándola, yo desvaneciéndome en el fondo. Pero el seal no sonrió. No infló el pecho. En cambio, se giró, sus ojos fijos en mí, su garganta se movió como si hubiera tragado grava. Y con una voz baja pero lo suficientemente clara como para cortar el zumbido de los ventiladores de techo, preguntó, ¿es usted el ángel de la muerte? El aire se detuvo. Los veteranos se enderezaron en sus asientos. Una viuda en la primera fila susurró, ella es alguien. La mandíbula de mi padre se tensó, la confusión parpadeando en sus ojos. No esperaba eso. No entendía por qué esas palabras tenían un peso que doblaba la habitación a mi alrededor. Valentina parpadeó, su sonrisa vacilante. Por primera vez en años, ella no era el centro de atención. Javier dio un paso adelante. Señora, dijo, ahora más fuerte, con voz firme. Usted dirigió las redes en Al-Rasid. Usted marcó las trampas en Al-Anbar. Usted nos mantuvo respirando. Le debo cumpleaños. No era jactancia. Era testimonio. El tipo de reconocimiento crudo que los hombres en uniforme no entregan a la ligera. La sala absorbió sus palabras. Un veterano de Vietnam se puso de pie, su chaqueta crujiendo. No saludó, pero presionó su mano sobre su corazón. Otro lo siguió, luego otro. Una ola de reconocimiento se extendió por el salón. No ruidoso, no forzado, solo cuerpos silenciosos respondiendo a la verdad con respeto. Mi padre intentó recuperar el control. Ella archiva papeles, murmuró, medio para sí mismo, medio para la sala que siempre le había permitido definirme. Con todo respeto, señor, intervino Javier, con acero bajo su tono. Ella no archiva. Nos mantiene vivos. Hay una diferencia. El rostro de Valentina se sonrojó. Intentó reírse, pero el sonido murió a mitad de camino. La multitud ya no estaba con ella. Ni siquiera estaban con mi padre. Estaban con la verdad que tenían delante. Un primo cerca de la parte de atrás habló en voz baja, pero las palabras se oyeron. Tío Francisco, creo que tal vez no lo sabes todo. El silencio se cernió pesado, pero no era incómodo. Era correctivo. Era el sonido de una habitación reescribiendo su propia historia. La maestra de ceremonias, una mujer que había vendado la mitad de los rasguños de patio de recreo del pueblo décadas atrás, ni siquiera se molestó en alcanzar el micrófono. Dejó que el momento permaneciera. A veces, el silencio hace más que los discursos. Cuando la gente finalmente se movió, no se volvieron hacia Valentina. Se volvieron hacia mí. No para explicaciones, no para detalles, solo para reconocimiento. Por una vez, no era invisible. Mi padre miró la bandera en la pared, su viejo escudo. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. No tenía un guión para esto. La sala había cambiado de opinión, y él no podía hacerla cambiar de nuevo. No me regodeé. No sonreí con suficiencia. Simplemente dije, vine aquí para sentarme entre personas que entienden el costo. Eso fue todo. Sin actuación, sin grandilocuencia, solo la verdad. La verdad fue suficiente. La gente se me acercó después, no con fanfarria, sino con palabras tranquilas. Estamos orgullosos de ti, dijo un vecino. Su esposa agregó, siempre lo estuvimos. Un veterano me estrechó la mano sin presentarse, como si el gesto fuera su propio idioma. Incluso papá se acercó. Sus ojos se veían diferentes, menos como un juez, más como un hombre tratando de leer instrucciones en un idioma que debería haber aprendido años atrás.
Su voz se quebró cuando dijo, si algo de esto es cierto, ¿por qué no me lo dijiste? Lo miré a los ojos. ¿Por qué nunca preguntaste? Él escuchó el resto sin que yo lo dijera. Ese silencio fue nuestro ajuste de cuentas. Javier rompió la tensión con un leve saludo, levantando su taza. Señora, dijo firmemente. Gracias por la aburrida lista de verificación. La multitud se rió suavemente, pero no era burla. Era respeto. Mi padre se quedó allí, con los hombros caídos, el orgullo desmoronándose en algo crudo. Murmuró solo 4 palabras, pero cayeron más pesadas que cualquier insulto que me hubiera lanzado. Yo esperaba un hijo. No lo suavicé. No lo absolví. Simplemente respondí, expectativa equivocada. Por una vez, no tuvo nada que agregar. El salón continuó con los honores programados, pero nada fue igual. La sala ya había cambiado. La narrativa ya había sido reescrita. Después de la noche en el salón de honores, la noticia se extendió rápidamente. Los pueblos pequeños no necesitan periódicos para difundir una historia. Los porches y los mostradores de los restaurantes funcionan más rápido que cualquier prensa. La gente que una vez solo me había visto como la sombra silenciosa de Valentina comenzó a mirarme de manera diferente. No con lástima, no con aplausos, sino con respeto. A la mañana siguiente, papá ni siquiera pudo terminar su café habitual en la mesa de la cocina. Se sentó allí, revolviendo el azúcar que ya había agregado, como si la cuchara fuera lo único que mantenía sus manos firmes. No levantó la vista cuando entré. Finalmente, dijo, la forma en que ese Seal habló de ti. Su voz se apagó como si no supiera dónde debía terminar la frase. Si es verdad. Estaba equivocado. No me apresuré a llenar el silencio. Dejé que luchara con ello. Durante décadas, me había medido contra una vara que nunca existió. Una que Valentina había levantado con exhibicionismo y aprobación superficial. Ahora, por primera vez, se estaba dando cuenta de que su escala había estado rota todo el tiempo. Quería que fueras como ella, admitió, su voz baja. Pensé que ella era la fuerte. Pensé. Sacudió la cabeza. Resulta que no vi nada. La confesión no se sintió como una victoria. Se sintió como una honestidad tardía. No me interesaba restregárselo. Viste lo que querías ver, le dije. Pero la verdad no se dobla solo porque la ignores. Sus ojos bajaron a su taza. No sé cómo arreglarlo. No lo haces, dije simplemente. Solo dejas de cometer el mismo error 2 veces. Eso fue lo más cercano al perdón que pude ofrecer. Mientras tanto, Valentina no se desvaneció en silencio. Redobló sus esfuerzos, apareciendo en almuerzos de la iglesia y eventos del condado con sonrisas aún más grandes, discursos más fuertes e historias exageradas sobre sus contribuciones. Pero ahora las grietas eran visibles. La gente inclinaba la cabeza cuando hablaba, susurrando después en lugar de aplaudir tan ciegamente como antes. En una recaudación de fondos, escuché a una mujer murmurar, seguro que habla mucho de sí misma. ¿No llamaron a su hermana el ángel de la muerte? Valentina también escuchó las palabras. Su mandíbula se tensó, pero sonrió más ampliamente, fingiendo que no le dolía. Para mí, nada de esto requería venganza en el sentido tradicional. No necesitaba gritar más fuerte que ella ni humillarla. La verdad era más fuerte que cualquier cosa que pudiera fabricar. Ella había construido su reputación sobre el espectáculo. La mía se había construido sobre sangre, sudor y supervivencia. Eventualmente, el peso de la autenticidad inclina la balanza. Incluso Javier notó el cambio cuando roté de regreso a los Estados Unidos por un tiempo. Nos encontramos para tomar un café en un pequeño restaurante cerca de la base y sonrió por encima de su taza. He oído que finalmente te reconocieron en casa. Apuesto a que Valentina se está volviendo loca. Puse los ojos en blanco. El reconocimiento no es el punto. Tal vez no, dijo. Pero no hace daño dejar constancia de quién llevaba realmente el peso. No estaba equivocado. Por una vez, el registro se estaba corrigiendo a sí mismo. El cambio más extraño fue en papá. Empezó a hacer preguntas,
preguntas reales, no comentarios cargados o apartes despectivos, sino preguntas reales. ¿Qué significa cuando dices rutas de repliegue? ¿Cómo detectas una emboscada desde una foto satelital? No se volvió blando de repente, pero lo estaba intentando. Eso era nuevo. Respondí llanamente. Nunca endulzando, nunca convirtiéndolo en una lección. Si quería entender, podía empezar por escuchar. Y, para su crédito, lo hizo. Una tarde, después de que Valentina saliera furiosa de la casa, enojada porque papá no había elogiado lo suficiente su último discurso, él se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Creo que la hice así, admitió, siempre alimentándola con elogios, nunca haciéndola responsable. No estuve en desacuerdo. La necesidad de validación de Valentina no nació de la nada. Papá había construido su pedestal, luego me culpó por no subir a él. Ahora es una adulta, dije con calma. Ella elige quién es. Eso depende de ella. Sus ojos se suavizaron de una manera que no había visto desde que era niña. ¿Y tú? Tú elegiste mejor, incluso cuando no te di una razón para hacerlo. Las palabras no fueron dramáticas. No estaban envueltas en disculpas, pero fueron suficientes. Por una vez, no era invisible en mi propia mesa. En las semanas que siguieron, el brillo de Valentina se atenuó. La gente no era hostil con ella. Simplemente ya no estaban impresionados. Las mismas bromas que había hecho sobre mí no aterrizaban como antes. Las mismas sonrisas parecían más máscaras, y sin los aplausos, parecía más pequeña. Esa fue la venganza que nunca planeé. Dejar que la verdad se alzara más alta que su orgullo. No cambié por ella. No busqué la aprobación de papá. Simplemente seguí haciendo el trabajo que importaba. Un trabajo que no necesitaba desfiles ni discursos. Y al final, eso fue suficiente para cambiar el rumbo. La vida después del salón de honores y el tranquilo cambio en casa no se detuvo. La Marina nunca se detiene. Las órdenes seguían llegando, las misiones seguían ciclando, y yo permanecí en el ritmo de los mapas, los paquetes y las interminables listas de verificación. Algunas personas se agotaban con la rutina. Para mí, era combustible. Cada línea aburrida que escribía, cada respaldo redundante en el que insistía, significaba otra oportunidad de supervivencia. El escuadrón de Javier llevaba los hábitos como si fueran sagrados. Pasaba por una sala de preparación y oía el tocar 2 veces, sólido, antes de que salieran. Ya no era superstición. Era cultura. Y me recordaba que lo que construí me sobreviviría. Estos ya no eran solo mis métodos. Nos pertenecían a todos. Cuando los operadores más jóvenes preguntaban de dónde venían los rituales, Javier nunca lo hacía sobre mí. Simplemente decía, aprendimos por las malas. Confía en las partes aburridas. Eso era suficiente. Las leyendas no necesitan nombres estampados en ellas. Necesitan resultados. De vuelta en casa, Valentina todavía intentaba volver a ser el centro de atención. Daba discursos más fuertes, posaba para más fotos, incluso insinuó postularse para un cargo local, pero los aplausos no eran los mismos. La gente veía a través de la actuación ahora. Seguía siendo ruidosa, pero ser más ruidoso no siempre significa ser más fuerte. Papá también cambió, aunque en pequeños y torpes pasos. Hacía preguntas sobre los despliegues, sobre las listas de verificación, sobre lo que realmente significaba Ángel de la Muerte. A veces luchaba con las respuestas, pero escuchaba. Eso era más de lo que había hecho en décadas. Una tarde, mientras arreglaba la vieja cerca de atrás, finalmente lo dijo directamente. Pasé años tratando de convertirte en Valentina. Resulta que eras de quien debería haber estado orgulloso todo el tiempo. Su voz se quebró a mitad de camino, pero no se retractó. No le di la absolución. Simplemente dije, entonces empieza a actuar como tal. Él asintió. Sin excusas, sin dar marcha atrás, solo un hombre dándose cuenta demasiado tarde de que su marcador había estado equivocado. La ausencia de mamá todavía persistía, especialmente en esos momentos. Le habría encantado ver a Valentina retorcerse bajo el peso de la verdad. Le habría encantado ver a papá admitir finalmente su ceguera. Pero más que nada,
Habría estado orgullosa de que yo hubiera elegido mi propia definición de fortaleza. En el campo, el apodo me seguía a todas partes, Ángel de la Muerte. Al principio, se sentía como una maldición. Luego se convirtió en superstición. Ahora, era simplemente una abreviatura de supervivencia. Los chicos confiaban en él, y la confianza es moneda de cambio en la guerra. Nunca lo abracé, nunca me marqué con él, pero también dejé de huir de él. Si mantenía a los hombres vivos, si los obligaba a revisar 2 veces su equipo o a desviarse en el momento adecuado, entonces el nombre tenía valor. No porque fuera dramático, sino porque funcionaba. Esa es la diferencia entre el honor y el orgullo. Valentina perseguía el orgullo. Quería ojos sobre ella, aplausos en sus oídos, titulares en el periódico. El orgullo se desvanece. El honor no. El honor se vive, no se anuncia. Pensé en eso una noche mientras empacaba después de otro ciclo de entrenamiento. La habitación estaba en silencio, del tipo de silencio que se instala después de semanas de ruido. Deslicé mis notas en una carpeta y me sorprendí susurrando algo que mamá me dijo una vez. No dejes que te definan. Tenía razón. Lo habían intentado, papá con su favoritismo, Valentina con su burla, incluso la Marina con sus desdenes al principio. Pero no los había dejado. Me había definido a mí misma, no con discursos o trofeos, sino con un trabajo que duraba más que los aplausos. Ese es el corazón de las historias de venganza familiar. No se trata de gritar más fuerte o golpear más duro. Se trata de dejar que la verdad se alce más alta que el orgullo. Mi venganza no fue humillar a Valentina frente al pueblo. Ni siquiera fue hacer que papá se tragara sus palabras. Fue construir algo tan innegable que sus palabras dejaron de importar. El respeto es logística. El honor es un verbo. La venganza es dejar que la verdad se alce por encima del orgullo. Y cuando el escuadrón de Javier tocó 2 veces el marco de una puerta antes de adentrarse en lo desconocido, supe que mi trabajo ya había sobrevivido a todo lo demás.